propicia, pero a la misma vez tan bella, porque es la experiencia no solamente de Pablo y Pedro, debe de ser la experiencia de todo buen cristiano. Debe de ser el examen de conciencia de cada bautizado, de cada persona que dice amar, querer, seguir al Señor. Pues va diciendo esta lectura Pablo a Timoteo: yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. El anuncio por el Evangelio, el anuncio por el deseo, por el celo, por el amor incondicional a Dios, siempre tendrá como consecuencia el patíbulo. Pues el patíbulo da garantía de aquel que verdaderamente es testigo, de aquel que verdaderamente ha entregado su celo, ese celo que lo ha cargado en sí mismo y que lo ha llevado a ser signo de contradicción. Eso fue Pablo y también fue Pedro. Por ello, Pedro fue crucificado. Su deseo de la forma inversa a la de Cristo, porque no se consideraba digno de morir en la misma posición que el Señor. Es por ende que Pedro, al ser automáticamente crucificado cabeza hacia abajo, implica reconocer que también su sangre derramada en el suelo también es signo de esperanza para los cristianos. Alguien que sostuvo la fe hasta el final, alguien que asumió la responsabilidad que el Señor le había dado. En ningún momento bajó la guardia, en ningún momento escatimó esfuerzo. Siempre estuvo celoso cuando el Señor lo colocó al frente del grupo de los apóstoles. El príncipe que Dios corona sin ser de linaje de príncipes. Ese es Pedro, un hombre de 1000 defectos, pero que tenía 3 condiciones que el Señor necesitaba: pasión, celo y entrega total a Dios. Ese era Pedro. Tal vez un inculto, tal vez una persona que sencillamente por su oficio, por su profesión de pescador, poco sabía de letras. Tal vez con una expresión un poco dura frente a muchas cosas de la vida. Pero tenía eso que el Señor necesitaba: pasión, entrega y dedicación. Cosas que hoy necesita el pueblo cristiano. Elementos que hoy necesita todo ministro de la iglesia. Porque eso manifiesta que el fuego que arde en su interior es un fuego devorador, es un fuego que transforma, que no me deja en paz hasta que no lleve a plenitud todo lo que Dios me ha mandado. Luego viene la experiencia de Pablo. Literalmente nunca convivió con Jesús. Nunca se sentó con él a la mesa. Tampoco fue testigo de las sanaciones y liberaciones que hizo. Tampoco fue testigo de la resurrección de Lázaro, de la cual sí fue testigo Pedro. Pero Pablo tuvo la experiencia mística de encontrarse con el resucitado. Hoy nosotros también estamos llamados a ser como Pablo.
encontrarnos con el resucitado, aquel que nos quita las vendas para darnos una misión, para comprometernos con la obra de la salvación, para ser instrumento de esperanza y de redención, para reconciliar a los pueblos, para conciliar en los momentos de tensión. Ese era Pablo. Y Dios lo llenó de su gracia, le infundió su espíritu para que éste, en nombre de él, se pusiera en camino. Más aún, Pablo, el culto, Pablo el inteligente, Pablo el letrado, Pablo que también sabía manejar los idiomas de su época. A ese también el Señor lo quiso. Y el Señor no le tuvo en cuenta a Pablo todos sus delitos. Perseguir a los cristianos. Como buen fiscal, buscaba todo lo posible para poder capturar a los cristianos y presentarlos al Imperio Romano para que fueran sentenciados, encarcelados y luego condenados a muerte. Y sin embargo, el Señor no se fijó en eso. Se fijó en la categoría de Pablo, un hombre celoso de la norma, un hombre cumplidor, un hombre que también, al igual que Pedro, apasionado, celoso, dedicado, capaz. Sin embargo, Pedro y Pablo, que tenían una gran enemistad, lograron aprender a vivir gracias porque la sangre del Cordero, el corazón de Cristo resucitado, ese Jesús, el Hijo de Dios, los cautivó a los dos y los hizo baluartes, los hizo columnas y los hizo compartir el mismo trono, la misma corona. No se puede hablar de Pedro sin tocar a Pablo. Y no se puede hablar de Pablo sin hablar de Pedro. Dos hermanos que aprendieron a hacer una sola realidad de la iglesia. Lanza y escudo, espada y escudo, los dos fueron siendo lentamente los brazos de Cristo y los pies de Cristo. Tal cual como dice esta segunda lectura, ambos combatieron, ambos corrieron la carrera que Dios les propuso. La pregunta es, ¿será que esta carrera y este combate que el Señor le propuso a Pedro y a Pablo solamente era para ellos? Es también un compromiso para todo bautizado. El problema es que nosotros como cristianos no nos creemos esta historia. Creemos que es historia patria, eclesiástica, religiosa, bíblica, pero no, mis queridos hermanos. Hoy nosotros somos los embajadores de aquellos que testimoniaron hasta el extremo el amor incondicional del Señor, hasta llegar al punto mismo de la muerte. Y al igual que Esteban, también se unieron en la plegaria de Dios. Todo lo he cumplido. Pues así lo expresa también el apóstol. He conservado la fe hasta el final.
Hoy te pregunto a ti, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿has conservado la fe? ¿La has tenido intacta? ¿La has sobreguardado? ¿La has protegido? ¿La has alimentado? ¿O por el contrario, dejas que el mundo te la maltrate? ¿Dejas que el mundo te la pisotee? ¿Dejas que el mundo se burle de ella? A tal punto que te llenas de miedo, de angustia, cuando te preguntan si eres cristiano católico. A tal punto en el cual también prefieres, como aquellos hombres casados antiguos de años atrás, que cuando iban a una fiesta se quitaban el anillo de bodas. Creo que hoy no pasa. O como aquella mujer que cuando quiere ser infiel se quita también el anillo de boda. Y prefiere dejarse arrastrar por el mundo. Porque es más fácil empatizar con la mundanidad que guardar fidelidad al Evangelio. Estamos llamados, mis queridos hermanos, a permanecer, a conservar, a custodiar el misterio de la fe. Esa fe que brilla por sí misma. Brilla porque tú permites que Dios te rebose en abundancia y que tus palabras, tus gestos, tus acciones, tu forma de vivir, tu forma de relacionarte testifique de por sí un evangelio que habla por la piel. Que no necesita ser un teólogo, que no necesita ser un biblista. Basta que entiendas los principios de la fe y los lleves a cabo. ¿Cuántos cristianos hoy desteñidos hay? ¿Cuántos cristianos católicos hoy hay vacíos, sin esperanza, sin ilusión, con las manos caídas y con el rostro en tierra, viviendo arrastrados por el pesimismo del mundo, con la epidemia de la bipolaridad política, con tantas cosas ambiguas a nivel digital? Faltas de sal, mis queridos hermanos, pero esa sal cristiana que transmite sabor a la vida. ¿Cuántos cristianos tristes, sin fuerzas, sin vida, sin alma? Aprendamos de Pablo, aprendamos de Pedro. Dios no busca hombres perfectos. Dios busca personas que en medio de sus dramas humanos, que en medio de sus realidades humanas, Él los prepara, los llama, los capacita, los dispone para dar la vida por Él. Así Pedro y Pablo se santificaron. Así Pedro y Pablo unieron su sangre al gran torrente manantial de la sangre redentora de Cristo. ¿Cuántos derraman su sangre hoy? Una sangre impía, falta de Dios, sin ilusión y sin gracia. Apasionémonos, mis queridos hermanos, y con esto termino, con las palabras de Pablo a Timoteo.
Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia, que el Señor, juez justo, me dará en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Esperemos, seamos expectantes, vivamos en estado de esperanza, porque la palabra de Dios se cumple y es veraz en todos los tiempos de la historia, hasta el fin del mundo. Por ello el Señor es principio y fin de la historia. No hay fin de la historia sin Dios. No hay fin de la humanidad sin encontrarnos con el Señor. No hay paz y amor definitivo si no tenemos al Señor en medio de nosotros. Amén.